Si estás pensando en comprar una vivienda en España, hay una parte del proceso que casi todo el mundo subestima, la hipoteca. La mayoría de personas dedica semanas, a veces meses, a mirar pisos, comparar zonas, imaginar reformas, calcular metros cuadrados o discutir si prefieren terraza, garaje o más luz natural. Pero luego llega el momento más importante de toda la operación y lo afrontan casi sin preparación, la financiación. Y aquí es donde empiezan muchos de los errores más caros, porque una hipoteca no es solo un trámite, no es solo ir al banco y ver qué te ofrecen. Y desde luego no es un simple detalle. Dentro de la compra es probablemente el contrato financiero más importante que vas a firmar en tu vida. Y aún así, mucha gente toma esa decisión con una lógica peligrosamente simple. Voy a mi banco de siempre, pregunto condiciones, comparo una o dos ofertas y ya está. Pero el problema es que el mercado hipotecario no funciona así. No todos los bancos analizan igual. No todos ofrecen lo mismo. No todos valoran tu perfil de la misma manera. Y una diferencia pequeña en el tipo de interés, en las vinculaciones o en las comisiones pueden acabar costándote miles o incluso decenas de miles de euros a lo largo de la vida del préstamo. Una diferencia de un punto porcentual en una hipoteca de 200.000 euros a 30 años puede rondar los 34.000 euros en intereses. Aquí es donde entra en juego una figura que cada vez tiene más relevancia en España, el broker hipotecario. Pero claro, mucha gente ha oído el término y no sabe exactamente qué hace. Algunos creen que es solo un intermediario, otros piensan que es alguien que consigue hipotecas, otros los confunden con un asesor financiero, con un comercial bancario o incluso con un agente inmobiliario. Y no es exactamente ninguna de estas cosas. Ciao, yo soy Donato, me dedico al sector inmobiliario y en este vídeo te voy a explicar qué es realmente un broker hipotecario, cómo funciona en España, qué valor aporta, cuándo merece la pena acudir a uno, cómo cobra, qué errores puede ayudarte a evitar y por qué entender esta figura puede cambiar completamente tu forma de comprar una vivienda. ¿Qué es realmente un broker hipotecario? Un broker hipotecario es un profesional o una empresa especializada en intermediar entre el cliente y las entidades financieras para buscar estructuras y negociar la mejor hipoteca posible según el perfil concreto de esa persona. Y aquí la palabra clave es perfil, porque la hipoteca ideal no existe en abstracto. No hay una única mejor hipoteca para todo el mundo. Lo que existe es una hipoteca más adecuada para tus ingresos, tu estabilidad laboral, tu nivel de ahorro, tu ratio de endeudamiento, tu edad, el tipo de vivienda que compras y el riesgo. Ese enfoque centrado en el perfil del cliente es precisamente una de las claves que destacan las guías recientes sobre hipoteca en España. Por eso, el broker hipotecario no se limita a pedir hipotecas a varios bancos. Su trabajo real consiste en interpretar tu situación financiera, detectar qué opciones son viables, presentarte de forma sólida ante las entidades, comparar ofertas de verdad y negociar condiciones con criterio. Es decir, no vende dinero, no concede préstamo, no sustituye al banco, lo que hace es ayudarte a moverte mejor dentro del sistema bancario. ¿Por qué esta figura tiene cada vez más sentido en España? Hace años mucha gente iba a su banco de siempre y daba por hecho que esa era la mejor vía. Hoy eso ya no es tan evidente. El acceso a la financiación se ha vuelto más técnico, más exigente y más desigual. Los bancos aplican criterios distintos, segmentan mucho más los perfiles, ajustan precios en función del riesgo y no siempre enseñan su mejor oferta en la primera conversación. Además, en un mercado donde los tipos cambian y las políticas comerciales se adaptan constantemente, comparar bien se ha vuelto mucho más importante. Y hay otro punto clave. Muchísimas personas empiezan buscando casa antes de entender qué hipoteca pueden permitirse de verdad. Ese orden está mal, porque una cosa es la casa que te gusta y otra muy distinta es la casa que puedes comprar sin ahogarte, sin quedarte sin liquidez y sin depender de que todo salga perfecto. Esa diferencia entre deseo y capacidad real
es uno de los grandes problemas del comprador medio. En ese contexto, el broker hipotecario gana valor porque ayuda a poner realidad antes de que lleguen los problemas. ¿Qué hace exactamente un broker hipotecario? Aquí conviene ser muy concretos. El trabajo de un broker hipotecario suele dividirse en varias fases. La primera es el análisis del perfil del cliente. Esto incluye revisar ingresos, tipo de contrato, antigüedad laboral, declaraciones civiles autónomo, deudas actuales, historial crediticio, ahorro disponibles, edad, porcentaje de financiación y objetivo de compra. La segunda fase es el estudio de viabilidad. Aquí se responde a una pregunta básica pero decisiva. ¿Esta operación tiene sentido para un banco? Porque no basta con que tú creas que puedes pagar. Importa si la entidad considera que tu perfil encaja con su política de riesgo. La tercera fase es la búsqueda y comparación de entidades. Algunas son más competitivas con funcionarios, otras con perfiles asalariados estables, otras con clientes con muchos ahorros, otras con operaciones muy limpias y otras con determinados importes o inmuebles. La cuarta es la negociación de las condiciones. Y aquí hay un error muy común, pensar que una hipoteca solo se negocia el interés. No, también se negocian comisiones, vinculaciones, plazo, productos asociados y estructura de la oferta. De hecho, especializada insiste en que el TIN no es el único relevante y que las vinculaciones y comisiones pueden cambiar mucho el coste real. La quinta fase es el acompañamiento hasta firma, es decir, coordinación documental, revisión de la oferta, interpretación de la FEI, seguimiento con la entidad y control de que la operación llegue a notaría en condiciones correctas. La FEI, además, es la oferta vinculante y debe poder estudiarse antes de firmar la hipoteca. El broker hipotecario no hace magia. Este punto me parece importantísimo. Un broker hipotecario no es un mago. No puede obligar a un banco a financiar una operación mala y no debería venderte humo. Si tu perfil está muy tensionado, si tienes poco ahorro, si el inmueble genera dudas, si tu ratio de endeudamiento es alto y si la operación no se sostiene, el broker serio no debería disfrazarlo. Su trabajo no es inventar solvencia, su trabajo es leer bien el mercado bancario, maximizar tus opciones reales y evitar que pierdas tiempo con caminos que no tienen recorrido. Por eso, un buen broker aporta muchísimo valor incluso cuando la respuesta no es sí, te consigo la hipoteca. A veces el mejor valor está en decirte todavía no, así no, o con este planteamiento no. Eso también es asesoramiento de verdad. Para entender bien el valor del broker hay que entender cómo piensa el banco. El banco no compra tu historia, no compra tu ilusión por independizarte, no te compra la casa que te enamoró. El banco compra riesgo y para analizar ese riesgo mira varias cosas: ingreso, estabilidad laboral, nivel de endeudamiento, historial crediticio, ahorro previo, edad, tipo de vivienda, importe solicitado y relación entre cuota e ingresos. En España, uno de los criterios más repetidos es que la carga financiera no se dispare respecto al ingreso neto y muchas guías del sector mencionan como referencia prudente el entorno del 35%. Además, el banco no siempre calcula sobre el precio que tú pagas, sino sobre el menor valor entre el precio escriturado y la tasación. Ese detalle cambia por completo muchas operaciones. Aquí el broker ayuda por dos razones. Primero, porque sabe leer tu perfil, como lo leería un departamento de riesgo. Y segundo, porque sabe presentar la operación de forma más sólida. No es lo mismo llegar al banco improvisando que llegar con una estructura bien preparada. El error más común del comprador: mirar pisos antes de entender su capacidad real. Este es probablemente el error número 1. La mayoría empieza por Idealista, Fotocasa o cualquier portal,
Filtra por zona, precio y habitación. Se ilusiona con varias viviendas y solo después se pregunta si el banco le va a financiar. Y muchas veces la respuesta es peor de lo que se esperaba. Puede que el banco no le dé el porcentaje que imaginaba, puede que la cuota se dispare, puede que la tasación salga más baja. Puede que los ahorros no alcancen o puede que la operación directamente no encaje con su perfil. Por eso el orden correcto debería ser el contrario. Primero entender tu capacidad hipotecaria real y después salir a buscar vivienda. Es una idea que hoy repiten muchos profesionales del sector. No empieces por qué casa me gusta, empieza por qué operación puedo sostener de verdad. Y aquí el broker hipotecario vuelve a tener sentido, porque te ayuda a aterrizar al presupuesto antes de que te enamores de una casa equivocada. ¿Qué se puede negociar en una hipoteca? Otra idea importante, la hipoteca sí se negocia, no todo, pero sí bastante. Se puede negociar el tipo de interés, se puede negociar comisiones, se pueden revisar productos vinculados, se puede discutir el plazo, se puede analizar si compensa o no aceptar ciertas indicaciones. Y eso es clave porque mucha gente se queda con la primera propuesta pensando que el banco ya le ha dado lo que puede. No siempre es así. Los bancos negocian mejor cuando perciben que eres un perfil atractivo, cuando llegas preparado y cuando saben que estás comparando ofertas reales. Llevar varias propuestas comparables mejora claramente tu posición negociadora. Por eso el broker no solo compara, también crea contexto de negociación. Y en un contrato que puede durar 25 o 30 años, cada décima importa. ¿Cómo cobra un broker hipotecario? Esta es una de las grandes preguntas y conviene hablarla con claridad. Un broker hipotecario puede cobrar de distintas maneras. En algunos casos, cobra por haber originado la operación y en otros cobra del cliente solo si la hipoteca se firma. Y en algunos modelos puede haber estructuras mixtas, siempre que estés claramente informadas. Lo importante aquí es la transparencia. El cliente debe saber quién paga, cuánto se paga, cuándo se paga y bajo qué condiciones. Además, la normativa exige una serie de obligaciones de información y registro para proteger al cliente. Y en el sector se insiste mucho en señales básicas de seguridad, que el intermediario esté registrado, que informe de sus honorarios antes de empezar y que no cobre de forma irregular antes de que exista una operación cerrada. Sí, su modelo es a éxito. Y aquí hay una idea importante, no preguntes solo cuánto cobra, pregunta también qué valor aporta, qué ahorra, qué filtra, qué negocia y qué riesgo te evita. Porque una comisión aislada no dice nada si no entiendes el impacto total en la operación. Cuando sí merece la pena acudir a un broker hipotecario. No todo el mundo necesita un broker hipotecario. Si tienes un perfil muy fuerte, mucho ahorro, cero deuda, varias ofertas buenas sobre la mesa y experiencia comparando productos bancarios, puede que seas capaz de defenderte solo razonablemente bien. Pero incluso en ese caso, tener una visión profesional puede mejorar condiciones. Ahora bien, ¿dónde más sentido tiene acudir a un broker en situaciones como estas? Cuando no sabes cuánto te puedes permitir realmente, cuando tu perfil no es simple, cuando eres autónomo, cuando necesitas un porcentaje de financiación alto, cuando no quieres perder tiempo visitando bancos sin estrategia, cuando quieres comprar de verdad y no quedarte solo con tu entidad habitual, o cuando quieres que alguien lea la operación con lógica técnica y no solo comercial. En resumen, cuanto más importante, más compleja o más ajustada sea la operación, más valor puede aportarte un broker hipotecario. ¿Cómo distinguir un buen broker de uno malo? Aquí está una de las partes más delicadas. No todos los brokers hipotecarios trabajan igual. Y en un sector donde hay tanto dinero en juego, elegir mal puede salir caro. Un buen broker no promete imposibles, no te dice sí a todo, no te empuja a firmar deprisa, no se limita a hablar del tipo de interés como si fuera la única variable, no oculta honorarios, no esquiva las preguntas. Un buen broker analiza primero, pregunta mucho, ordena tu perfil
te dice los riesgos, te explica el coste total, compara ofertas reales, te ayuda a entender la fe y las vinculaciones. Y sobre todo te dice la verdad, aunque no siempre sea cómoda. Porque al final la diferencia entre un comercial agresivo y un profesional serio está en esto. Uno quiere cerrar, el otro quiere que la operación esté bien cerrada. Si tuviera que resumir todo este tema en una sola idea, diría lo siguiente. Un broker hipotecario no sirve para que te den una hipoteca como sea. Sirve para que la financiación tenga sentido. Para que entiendas que puedes comprar, para que no te confundas cuotas con coste real, para que no dependas solo de tu banco de siempre, para que alguien interprete tu perfil con criterios reales de riesgo, para que negocies mejor y para que una de las decisiones financieras más importantes de tu vida no la tomes a la ciega. En España el mercado hipotecario es más técnico de lo que parece desde fuera y precisamente por eso un buen intermediario puede marcar una diferencia enorme, no porque haga magia, sino porque entiende el sistema. Y cuando entiendes el sistema, toma mejores decisiones. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete al canal, activa la campanita y sígueme también en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre financiación, compraventa e inversión inmobiliaria en España. Nos vemos en el próximo vídeo.